Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profe. Sí. Chévere. Bueno, hoy como les comenté ayer, vamos a terminar de verlo, el tema 2 con los casos que nos faltaba ver en materia de fuentes y vamos a comenzar a ver, aunque creo que no, nos da tiempo de verlo completo, el tema 3 relativo al domicilio en el derecho internacional privado. ¿Pudieron ver los casos, más o menos qué les parecieron? Ok, vamos a comenzar con este planteamiento. Este es el primer caso. ¿Qué fuente deberá aplicar un juez venezolano para determinar la jurisdicción en un caso de una acción reivindicatoria de un inmueble ubicado en el área metropolitana de Caracas, en donde el demandante es un nacional chileno domiciliado en Valparaíso y el demandado un nacional peruano domiciliado en Caracas? Como es un caso de jurisdicción, recuérdense que lo primero que nosotros allí tenemos que tener en cuenta es la internacionalidad de la relación jurídica. Allí, en este caso, nos interesan un elemento respecto de ambas personas, el cual es el domicilio. Es decir, aquí en realidad los aspectos relevantes, por así decirlo, según los hechos del caso, es el domicilio de las partes. Esto va a variar dependiendo de caso y caso, pero en el planteamiento que se está haciendo acá es que en efecto el demandante es nacional chileno domiciliado en Valparaíso, el demandado es nacional peruano domiciliado en Caracas y podríamos agregar que hay un bien ubicado en el área metropolitana de Caracas. Entonces, allí ese factor de conexión del domicilio que tiene el demandante nos es relevante a los efectos del derecho internacional privado. Entonces, en definitiva, aquí tendríamos a dos países como involucrados, a Chile y a Venezuela. ¿Han visto algo con respecto a la información de las fuentes de los tratados internacionales que un poco hemos ido nombrando en este tema o todavía no han chequeado esa información? Profe, todavía no. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya, que voy a dejar de compartir solo la presentación y les voy a poner por un momento toda la pantalla. Ok, allí nos puede interesar la Convención sobre Derecho Internacional Privado llamado Código Bustamante, porque el único tratado que establece normas de jurisdicción en forma general es el Código Bustamante. Hay otros tratados muy especiales que establecen algunos otros criterios, pero en concreto es el Código Bustamante el que lo establece en forma general, incluyendo distintos tipos de relaciones jurídicas. Entonces, si ustedes consultan la página del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, ustedes verán que les aparece entre los tratados y acuerdos, los tratados multilaterales interamericanos, el Código Bustamante como Convención de Derecho Internacional Privado. Entonces aquí, ustedes que se tienen que percatar primero, ustedes tienen que ver si en esta tabla están efectivamente como países que han ratificado, que se ve en esta columna, el Código Bustamante. Entonces, nosotros dijimos que están involucrados en este caso Chile y Venezuela. Entonces, aquí podemos ver, en primer lugar, que está Chile como Estado ratificante, lo ratificó el 6 de septiembre de 1933, y que está Venezuela
que lo ratificó el 12 de marzo de 1932. Un detalle, un tip relevante es que tengan cuidado con, en este caso del Código Bustamante, con esta segunda tabla, porque en efecto aquí lo que ocurría con este tratado era que se manifestaba en primer lugar la voluntad del Estado de ratificarlo, pero luego se seguía el procedimiento para, en efecto, se tomase al Estado como parte. Si ustedes ven el caso de Venezuela, Venezuela manifestó su voluntad de ratificarlo el 23 de diciembre de 1931, pero luego de eso fue publicado el Tratado Internacional en la Gaceta Oficial Venezolana y luego fue depositado el instrumento de ratificación. Por eso es que se toma a Venezuela como Estado parte efectivamente desde el 12 de marzo de 1932. Entonces, en principio aquí nosotros veríamos que están como estados parte Chile y Venezuela. Pero en virtud de lo que hemos dicho en este tema de fuentes, ¿qué tenemos que verificar adicional a esto? A si lo han ratificado o no. Aspecto que vimos ayer, con eso comenzamos ayer la clase. La reserva, profesor. Correcto, Alberto. Aquí tenemos que verificar las reservas que se hacen respecto de este tratado internacional. Entonces nosotros aquí podemos ver en primer lugar que Venezuela ha hecho una serie de reservas determinadas. Les adelanto que en el caso ninguna de esas reservas toca la materia de jurisdicción sobre acciones reales respecto de bienes inmuebles. Con lo que con Venezuela no hay problema. Vamos a ver Chile. Aquí tenemos entonces el caso de Chile. ¿Y qué dijo Chile al momento de ratificar la convención? Que la ratificaba con la reserva formulada por los delegados de Chile y además de que ante el derecho chileno y con relación a los conflictos que se produzcan entre la legislación chilena y alguna extranjera, los preceptos de la legislación actual o futura de Chile prevalecerán sobre dicho código, en caso de desacuerdo entre unos y otros. Según lo que nosotros comentamos ayer, ¿qué tipo de reserva es esta? ¿Es determinada o es indeterminada? Es indeterminada porque está aludiendo, creo que algo general, pues, está haciendo específico como en Venezuela que dijo, mira, hacemos reserva ante tales artículos. Correcto. Entonces, al nosotros tener en el caso de Chile una reserva indeterminada, recuérdense que el efecto de eso es que se toma al tratado como no aplicable. Entonces, al no tomarse al tratado como aplicable, en este caso el Código Bustamante no se toma como aplicable respecto de Chile, entonces tenemos que nosotros acudir al segundo nivel de fuentes del derecho internacional privado, artículo 1, que nos indica que serán aplicables las normas venezolanas sobre derecho internacional privado. Entonces, si nosotros volvemos al planteamiento hecho en el caso, vemos que la fuente que deberá aplicar el juez venezolano para determinar la jurisdicción en un caso de una acción reivindicatoria de un bien inmueble ubicado en el área metropolitana de Caracas, en donde el demandante es un nacional chileno domiciliado en Valparaíso y el demandado un nacional peruano domiciliado en Caracas, será finalmente la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero vayamos entendiendo ya los pasos que hay que seguir. Luego de establecer la internacionalidad de este supuesto, porque es una materia de jurisdicción, tenemos que entonces comenzar por el primer nivel de fuentes del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Revisamos la información relevante, vimos los estados partes, vimos las reservas, concluimos que en efecto el tratado que existía no era aplicable y al no ser aplicable, entonces bajamos a la Ley de Derecho Internacional Privado, siendo esta la respuesta correcta. ¿Alguna duda sobre este caso? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a ver este segundo supuesto.
Bueno, este segundo supuesto es bastante parecido al primero. Al final la solución es igual utilizando el código Bustamante, porque en este caso el otro estado involucrado es Bolivia. Bolivia también hizo, como nosotros vimos ayer y tienen aquí en la lámina, más atrás, una reserva indeterminada. Vamos a ver este caso. ¿Qué fuente debe aplicar un juez venezolano para determinar el derecho aplicable a la capacidad de Square Chess Room LT, empresa constituida en México, domiciliada en Polonia y con operaciones principales en Argentina? Nosotros tenemos dentro de las convenciones interamericanas, tenemos la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los contratos, a las sociedades mercantiles, perdón. Entonces, en este caso tenemos CIDIP, aquí buscamos a la CIDIP 2, en donde tenemos a la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles. Entonces, vamos a volver al supuesto. Aquí, ¿quiénes están involucrados? Aquí estarían involucrados en principio Venezuela, porque es el estado ante el cual se intentó la demanda; México, porque fue donde la empresa se constituyó; Polonia, porque es donde la empresa está domiciliada; y Argentina, porque es allí donde hay operaciones principales. Estos tres criterios de lugar de constitución, lugar de domicilio y lugar de operaciones en el ámbito de personas jurídicas, como vamos a ver en la parte especial del derecho internacional privado, son relevantes. Entonces tenemos 4 estados involucrados: Venezuela, México, Polonia y Argentina. Vamos a ver si entonces la Convención Interamericana nos es aplicable o si tenemos que entonces llegar a la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, en el caso de las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, la CIDIP, ustedes tienen también dentro de la página de la OEA, en el Departamento de Derecho Internacional, los documentos por conferencia. Entonces aquí ingresamos en el caso de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles, y aquí nos va a aparecer el texto de la convención y una parte acá en donde se dice estado de firmas y ratificaciones. Entonces nos metemos aquí y ¿qué se nos presenta? Que si bien Venezuela es estado parte, México es estado parte y Argentina es estado parte, ¿no es parte de quién? Polonia, que es el otro estado que nos resta por allí estar domiciliado la empresa o la sociedad mercantil, que en este caso estamos juzgando su capacidad. Entonces, si bien tenemos 4 estados involucrados en el asunto, de esos 4 estados, solo 3 han ratificado esta Convención Interamericana. Ahora, puede que nos interese también el Código Bustamante. Vamos a ver los estados parte del Código Bustamante. Ahí recuérdense que tenemos estados involucrados: Venezuela, Argentina, México y Polonia. Ya concluimos que Venezuela ratificó. En el caso de Argentina lo firmó pero no lo ratificó, y en el caso de México lo firmó pero no lo ratificó. Entonces, en el caso del Código Bustamante, que sería en ese orden de ley especial y ley general, la ley general, solo tenemos como estado parte a Venezuela. Entonces tampoco nos es aplicable ese tratado. Terminamos en donde entonces también en la Ley de Derecho Internacional Privado. Lo estamos viendo, se está entendiendo los pasos que hay que seguir para verificar el tema de las fuentes. Perfectamente, profesor. Ok, vamos a ver otro supuesto. El siguiente. ¿Qué fuente debe aplicar un juez venezolano para conocer una solicitud de exequatur de una sentencia de divorcio dictada por los tribunales mexicanos, en donde se declaró disuelto el matrimonio entre Juana Rojas y Mariana Andrade?
Como yo les comenté cuando vimos el tema 1, en los casos de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, no interesa tanto si la relación de fondo es internacional, porque ya el derecho internacional privado se activa por el hecho de que están cooperando, por un lado, un Estado que emitió una decisión, que en este caso sería México, y un Estado que está recibiendo esa decisión con el fin de que la misma sea reconocida y sea ejecutada en su territorio, que en nuestro caso sería Venezuela. Entonces aquí los estados involucrados en este caso son Venezuela y México. Ahora, en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, nosotros tenemos en Venezuela 3 fuentes relevantes, 2 internacionales, 1 nacional. ¿Cuáles son las fuentes internacionales que son relevantes? Son, en primer lugar, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, también de la CIVIP II de 1979. Tenemos en segundo lugar el Acuerdo Boliviano de 1911 sobre ejecución de actos, y tendríamos a nivel interno la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. La ley, en este caso, tenemos 2 tratados internacionales, uno de más reciente data, que es la Convención Interamericana, uno más viejo, que es el Acuerdo Boliviano. Y debajo de esos tratados tenemos a la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces vamos a ver. En este caso de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial, nosotros nos podemos percatar aquí que, en efecto, México la ratificó y Venezuela también la ratificó. Entonces ya tenemos un primer paso. Ya vimos que en efecto los estados ratificaron el tratado internacional. Los estados partes del caso ratificaron el tratado internacional. Pero tenemos que ver, como bien indicó Alberto hace un rato, tenemos que ver las reservas y las declaraciones que han hecho los estados al momento de ratificarlo. Entonces, nos aproximamos acá a que Venezuela no tiene ningún tipo de reserva ni declaración. Entonces, perfecto por ese lado. Venezuela sí tiene, México sí tiene una. Entonces, aquí, ¿qué dijo México al momento de ratificar la convención? En primer lugar, como primera reserva, dijo lo siguiente. En relación al artículo 1 de la Convención, México hace expresa reserva de limitar su aplicación a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los estados parte. ¿Eso qué quiere decir? Que solo México aplica la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros a aquellas decisiones que deriven de procesos cuyo objeto eran relaciones patrimoniales. Aquí, según hemos dicho, en el enunciado del caso se trataba simplemente de un divorcio. Y si normalmente con el divorcio puede que se estudien algunos casos de bienes, en este caso en particular es simplemente un divorcio. Solo se está decidiendo en ese caso si Juan Rojas y Mariana Andrade van a pasar a un nuevo estado civil, el estado civil de divorciado. Entonces, aquí no estamos ante una sentencia de contenido patrimonial, sino estamos en una sentencia en materia de estado civil. Entonces, ¿cuál es la conclusión con respecto a la Convención Interamericana? Que no le aplica a México. Al no aplicarle a México, no aplica esta convención para el caso que se nos está planteando. Entonces tenemos que ir al otro tratado que nos puede ser relevante, que es el Acuerdo Boliviano de 1911 o Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros. ¿Y qué vemos acá? Que los únicos estados que ratificaron este acuerdo fueron Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que son los países en donde Simón Bolívar estuvo involucrado en su liberación. Por eso
apellido de acuerdo boliviano, porque en ese entonces, para 1911, en el centenario de nuestra independencia, lo que actualmente entendemos como bolivariano se entendía en aquel entonces como boliviano, un poco idéntico al gentilicio de Bolivia. Entonces tenemos que, al solo ser de los dos estados involucrados parte Venezuela, de este tratado tampoco aplica. Entonces, ¿a dónde concluimos entonces? A la ley de derecho internacional privado. ¿Alguna duda con este caso? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a ver entonces este último supuesto y con esto terminamos tema 2. ¿Qué fuente debe aplicar un juez venezolano para conocer una solicitud de exequatur de una sentencia dictada por un tribunal ecuatoriano mediante la cual se declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato incoada por ¿qué sería de mí sin ti, compañía anónima, contra qué sospecha, compañía anónima? Entonces aquí, ¿a qué estados tenemos involucrados? Tenemos involucrados a Ecuador, que fue el estado de donde emanó la sentencia, y a Venezuela, que es el estado en donde se está interponiendo esta solicitud de exequatur para que la sentencia ecuatoriana sea reconocida y ejecutada. Entonces, aquí nos interesan los mismos dos tratados que estamos viendo: la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial y el Acuerdo Boliviano. Vamos primero a la Convención Interamericana. A la Convención Interamericana nosotros vemos que ya sabemos que Venezuela la ratificó sin reservas ni declaraciones y que Ecuador, aquí vemos que también la ratificó. Vamos a ver si Ecuador tiene alguna reserva o declaración. Aquí vemos que la tiene Brasil, que la tiene Uruguay, que la tiene México, una Bolivia, pero no hay reserva ni declaración de parte de Ecuador. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que al ser parte efectivamente Ecuador, Venezuela, no haber reservas determinadas respecto del caso que estamos estudiando. Entonces aquí concluimos que la fuente aplicable a esta solicitud de exequatur de una sentencia que declaró con lugar una demanda por cumplimiento de contrato emanada de un tribunal ecuatoriano es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a los casos en materia de aquí nos está haciendo Leida una pregunta muy importante, que cómo podemos identificar el convenio para resolver el caso, porque de la resolución del mismo ya evidencia que hay distintos organismos. A este momento, a esta etapa de la materia, tema 2, a mí lo que me interesa que ustedes sepan es cuáles son los organismos que nos interesa tener en cuenta a los efectos de determinar las fuentes aplicables. Son básicamente 3. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos en virtud de las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado y la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. Conforme vayan avanzando los temas, nosotros vamos a ir estableciendo qué tratados internacionales regulan qué aspectos del derecho internacional privado. Por ejemplo, nosotros ahorita en el tema de domicilio vamos a ver que en el Código Bustamante hay unas normas de domicilio que nos van a interesar. En materia de jurisdicción vamos a ver el Código Bustamante, la Convención Interamericana sobre Letras de Cambio, la Convención Interamericana sobre Sociedades, la de Restitución Internacional, entre otras. Entonces, no es que ahorita ustedes en el tema 2 tienen que saber ya de qué tratan todos los tratados internacionales, sino que eso lo vamos a ir viendo conforme avancen los temas. Lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo el proceso de buscar la información de cada tratado, y mi recomendación ahorita que estamos comenzando la materia es que ustedes utilicen ya los tratados que ya están en la carpeta 2 del tema 2,
que son todos los tratados que vamos a utilizar en la materia, y ustedes vayan poco a poco, con calma, buscando la información de, mira, estos son los estados partes, estas son las declaraciones que ellos han hecho, para que ustedes las tengan a mano, porque en definitiva, cuando nosotros tengamos las distintas evaluaciones en esta materia, ustedes van a tener que necesitar esta información de los tratados internacionales. Porque si bien el tema de las fuentes es aquí, tema 2, al principio de la materia, eso es algo que nosotros vamos a reiterar a lo largo de todo el curso. Porque en todo caso de derecho internacional privado se debe responder la pregunta de cuál es la fuente aplicable al asunto en cuestión, sea de jurisdicción, sea de derecho aplicable, de cooperación, de reconocimiento, no importa. En todos esos casos se tiene que determinar efectivamente la fuente que debe ser aplicada para resolver el caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro respecto del tema 2? Ok, entonces vamos a pasar entonces al tema 3 de nuestro programa, que es relativo al domicilio en el derecho internacional privado. Con el asunto del domicilio, nosotros tenemos que en el ordenamiento jurídico venezolano, domicilio es un término polisémico. ¿En qué sentido? En que tiene distintos significados dependiendo de la materia a la cual nosotros nos referamos. Y aquí los 4 que yo considero más relevantes son los que están aquí establecidos en pantalla. Nosotros tenemos en el caso del Código Civil una noción de domicilio de las personas, aplicable normalmente a las personas naturales, que es el asiento principal de los derechos e intereses. Que esa es la noción de domicilio que nosotros normalmente venimos manejando en la carrera de Derecho antes de ver Derecho Internacional Privado. Además, tenemos dentro del ordenamiento jurídico unas normas que nos establecen el domicilio de las personas jurídicas. Y aquí tenemos que diferenciar si las personas jurídicas son civiles o si son mercantiles. Las personas jurídicas civiles, su noción de domicilio está establecida en el artículo 28 del Código Civil, en donde se establece que estarán domiciliadas en el lugar en donde se encuentra su dirección o administración. Y en el caso del artículo 203 del Código de Comercio, en materia de sociedades mercantiles, se entiende que el domicilio es el lugar determinado en el documento constitutivo o estatutos sociales o del establecimiento principal en el caso en que ese documento constitutivo o estatutos sociales no lo prevén. Con respecto a este artículo 203, en la práctica actual de nuestro derecho venezolano, vemos que básicamente aquí, si se trata de una empresa constituida ante los registros civiles venezolanos, lo regular es que se establezca allí el domicilio específico de la sociedad, porque ya es ahorita un requisito del SAREN al momento de registrar las actas o los documentos constitutivos que se establezca expresamente el domicilio. Antes se decía más que todo, la empresa estará domiciliada en Caracas o tendrá funciones a lo largo de la República Bolivariana de Venezuela sin establecer concretamente una dirección. Pero actualmente, en materia de sociedades mercantiles, se exige una dirección específica como domicilio de la persona jurídica. Entonces aquí, en materia de personas jurídicas, tenemos entonces también unas nociones que no son relevantes. Una en el artículo 203 del Código de Comercio y una en el artículo 28 del Código Civil. En materia procesal también tenemos una noción de domicilio, el domicilio procesal, que está definido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Y como domicilio procesal se entiende básicamente aquel lugar en donde se van a realizar todas las citaciones, notificaciones o intimaciones dentro del proceso. Es en donde establece, por ejemplo, el demandante al final de su libelo que allí deberá ser notificado de cualquier acto del proceso, y es la dirección que en primer lugar aporta
el demandante respecto del demandado para que allí sea citado, pudiendo luego el demandado establecer un domicilio procesal distinto. En el caso de los abogados, normalmente lo que se estila es que el domicilio procesal no sea, por ejemplo, la sede concreta de la empresa, sino que en muchos casos se utiliza la dirección en donde está ubicado el bufete o la oficina del abogado relevante en ese caso, porque es allí, como es el que se va a encargar en definitiva de realizar directamente los actos procesales, le interesa estar en primera manera enterado de todo lo que tenga que ver con ese juicio. Finalmente, tenemos como noción relevante dentro del derecho internacional privado a la noción de domicilio fiscal. Y el domicilio fiscal está establecido en el artículo 30, numeral 1 del Código Orgánico Tributario, en donde se entiende que una persona tiene domicilio fiscal en Venezuela cuando ha permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario. Es decir, si una persona ha estado más de 6 meses allí en nuestro país, se entiende que está domiciliada a los fines fiscales acá en Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre con el domicilio dentro del derecho internacional privado? Que vemos que el domicilio antecedió cronológicamente la nacionalidad como factor de conexión en materia de estatuto personal. Cuando yo hablo de estatuto personal, es una expresión que van a oír bastante en esta materia. Cuando se trata de estatuto personal, se habla de el derecho aplicable al Estado, a la existencia, estado y capacidad de las personas. Eso es lo que normalmente se entiende por estatuto personal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Que básicamente los dos factores de conexión que se han enfrentado en materia de derecho internacional privado son la nacionalidad y el domicilio. Con el domicilio, con la nacionalidad, perdón, tenemos que efectivamente ella comenzó a entrar en juego cuando se fueron formando los estados como modernamente los entendemos en la comunidad internacional, porque sin estados no había soberanía como hoy la conocemos, y sin soberanía no había la nacionalidad como atributo de las personas que nosotros actualmente tenemos. Entonces, la nacionalidad se introdujo en materia de derecho internacional privado como factor de conexión a partir del Código Civil francés de 1804. ¿Cuál es la ventaja que nos plantea la nacionalidad? Que es de fácil determinación. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la nacionalidad es de fácil determinación? Profe, por la partida de nacimiento. Ajá. ¿Y de qué otro aspecto nos pueden interesar aquí? Normalmente, en donde nosotros podemos ver los requisitos de si una persona tiene nacionalidad o no. En la cédula, profesor. Allí los documentos de identificación efectivamente son relevantes, pero a final de cuentas, tanto la cédula de identidad como la partida de nacimiento parten de lo que nos dice el ordenamiento jurídico, de si una persona puede adquirir la nacionalidad por estar allí, por haber nacido en ese país, por tener padres de esa nacionalidad o por algún otro hecho que
que pueda ser relevante para la adquisición de esa nacionalidad, pero en definitiva es el propio ordenamiento jurídico el que nos establece de qué forma se debe determinar esa nacionalidad, con lo que es un aspecto ya respondido por el ordenamiento jurídico, por ello es de fácil determinación. Ya el propio derecho nos da la respuesta de cuándo una persona tiene una nacionalidad o cuándo no la tiene. ¿Cuál es la desventaja que tiene este factor de conexión? Que no necesariamente representa una conexión sustancial entre la persona y el Estado. Además de que tenemos el posible hecho de la doble nacionalidad. Vamos por partes con estas desventajas. ¿Por qué digo que no necesariamente representa una conexión sustancial entre la persona y el Estado? Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que una persona nació aquí en Venezuela, tuvo su partida de nacimiento venezolana, pero salió con sus padres teniendo 1 año de edad a otro estado, vamos a hacer, por ejemplo, que salió a la República Argentina, ha vivido allá toda su vida, efectivamente tiene la nacionalidad venezolana, pero realmente él se ha desarrollado a partir de esa nacionalidad venezolana. Para mí la respuesta es no, porque efectivamente él ha estado ejerciendo sus relaciones en otro estado distinto de Venezuela, que sería Argentina. ¿Qué pasa también con el caso de la doble nacionalidad? Que allí entonces efectivamente nos entra la pregunta, ok, si una persona tiene distintas nacionalidades, ¿cuál me va a interesar a mí a los efectos del derecho internacional privado? Si yo tengo una norma que me establece la nacionalidad como factor de conexión. Aquí, ¿qué nos ocurre? Que en el caso de la doble nacionalidad se ha partido ordinariamente del caso Canevaro y de otro caso de la Corte Internacional de Justicia, que es el caso Nottebohm, en donde se establece que a los efectos del derecho internacional se toma una persona como nacional cuando efectivamente ha ejercido esa nacionalidad. Por eso es que se toma el caso de Canevaro como en caso del criterio de la nacionalidad efectivamente ejercida. No es que nada más tenga la nacionalidad, sino de que de alguna forma en la práctica ejerzas la misma, identificándote con, por ejemplo, los documentos emanados de ese estado, identificándote a ti como nacional o tú manifestándote como persona a partir de esa nacionalidad. Yo siempre doy acá en este punto el ejemplo de un querido amigo mío de la carrera, en donde él nació en Venezuela, se desarrolló al menos hasta los 25 años aquí en Venezuela, pero él tiene la particularidad de que su papá es italiano, por el lado del papá tiene la nacionalidad italiana, pasaporte italiano, y su mamá es chilena, y por ese lado tiene tanto la nacionalidad como el pasaporte chileno. Y aquí se da la característica de que ninguno de estas tres nacionalidades, la italiana, la chilena y la venezolana, tiene impedimento en que existan otras. Entonces, él tiene triple nacionalidad. Entonces, si se presenta un caso de derecho internacional privado en donde sea relevante el tema de la nacionalidad, ¿cuál va a ser la relevante para él? Pues básicamente la que él efectivamente haya ejercido respecto de ese acto en particular. Si es algo que él deriva, por ejemplo, de sus años que él estuvo aquí en Venezuela, para mí allí sería relevante la nacionalidad venezolana. Si es, por ejemplo, alguna relación que se haya derivado de él, por ejemplo, que consiguió trabajo como nacional en Chile, allí ya él está ejerciendo una nacionalidad distinta a la venezolana, que es la chilena, y que por ende allí sería la nacionalidad relevante para ese caso en particular. Pero en definitiva, en materia de nacionalidad, de nuevo, lo que ha importado en los casos de doble nacionalidad es la nacionalidad efectivamente ejercida. Con el domicilio que se nos presenta, que el domicilio puede ser más apropiado para representar una conexión sustancial entre la persona y el Estado. ¿Por qué?
porque efectivamente donde una persona se encuentra domiciliada, sobre todo nosotros las personas naturales, es donde se entiende que él se desarrolla de forma personal, de forma familiar y en la mayoría de los casos de forma profesional. Entonces allí hay unos vínculos más estrechos entre esa persona y el lugar en donde ella se encuentra, que puedan establecer una relación más fuerte entre esa persona y el derecho de ese estado. Ahora, ¿cuál es la desventaja del domicilio como factor de conexión? Que no es de fácil determinación como la nacionalidad. Nosotros vamos a ver en este tema que el domicilio, a diferencia de la nacionalidad, es un aspecto fáctico y que está sujeto plenamente a la prueba de la parte interesada en establecer al tal o cual estado como su domicilio a los efectos del derecho internacional privado. Entonces, en materia de derecho internacional privado, de nuevo, el domicilio siempre está sujeto a prueba. Ahora, ¿qué ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro derecho internacional privado? Ha ocurrido algo que creo que es bastante irónico, y es que desde el primer código primer código civil de 1862 hasta el código civil actualmente vigente de 1982, es decir, a lo largo de 120 años, hemos tenido como factor de conexión relevante para el estatuto personal a la nacionalidad, en una época en donde Venezuela se caracterizaba por ser un país receptor de inmigrantes. Entonces, en muchos de esos casos, a pesar de que no en todo se manejó bien el tema del derecho internacional privado, estaba involucrado o podía estar involucrado un derecho extranjero por el hecho de que habían muchas personas de otras nacionalidades viviendo acá en Venezuela y desarrollándose tanto personal como familiar como profesionalmente en nuestro territorio. Y al tener en un caso de derecho internacional privado se le iba a aplicar el derecho de su nacionalidad. Con la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana en 1999, que recuérdense que fue promulgada en 1998 pero entró en vigencia en 1999, cambió el factor de conexión de la nacionalidad establecido en el Código Civil al domicilio. Ya vamos a ver en unos momentos cómo la Ley de Derecho Internacional Privado nos define el domicilio. Pero, ¿qué es lo irónico aquí en este caso? Que desde la Ley de Derecho Internacional Privado hacia acá, Venezuela se ha caracterizado por ser un país desde el que han salido muchas personas a desarrollarse en otros estados por las razones que todos conocemos. Entonces aquí tenemos a personas que, si bien tienen nacionalidad venezolana, tienen distintos domicilios por todas partes del mundo, que al tener un caso de derecho internacional privado ante nuestros tribunales pueden entonces involucrar otros derechos aplicables distintos al venezolano, o pueden poner en juego la pregunta de si en efecto los tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no para conocer el asunto. Entonces, aquí vemos que Venezuela estuvo muy marcada en un tiempo por el factor de conexión de la nacionalidad, cuando tal vez lo más sencillo hubiese sido establecer el factor de conexión del domicilio, y actualmente, si bien el factor de la nacionalidad sería más fácil para nuestros jueces en cuanto a la determinación de la jurisdicción y del derecho aplicable, tenemos un factor de conexión del domicilio que es el que estudiamos en esta materia. Por eso es que vamos a ver que con el factor de conexión de la nacionalidad es muy poco lo que se toma de elementos de extranjería relevante. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de un divorcio de una pareja de nacionales colombianos que tienen en Venezuela viviendo 10 años, en donde se puede concluir que ellos tienen su domicilio acá en Venezuela, allí efectivamente no hay un caso internacional, porque esas partes están domiciliadas en Venezuela y el factor de conexión relevante en materia familiar y en materia de estatuto personal es el del domicilio, no el de la nacionalidad. Por eso es que yo les comentaba cuando hablábamos de la internacionalidad de la relación,
que era muy importante ver el tipo de relación en concreto, cuáles eran los elementos allí involucrados y cómo el Estado los establecía o los regulaba en ese caso en particular. En materia de jurisdicción, nosotros vamos a ir viendo que a pesar de que el Código Civil desde 1862 hasta 1982 establecía como factor de conexión a la nacionalidad, desde 1916 al menos, tenemos que el criterio general de jurisdicción aplicable en Venezuela es el del domicilio del demandado. Entonces, en el caso, antes de la Ley de Derecho Internacional Privado, se tomaba allí como domicilio el del artículo 26 del Código Civil, asiento principal de los derechos e intereses de una persona. Pero actualmente tenemos una definición distinta. Profe, el artículo 27. Perdón. 27 del Código Civil. Perdón, sí, Kleiber, gracias. El artículo 27. Ahora, además de la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros tenemos unas normas relevantes dentro del Código Bustamante sobre el domicilio. En primer lugar, tenemos que a través de su artículo 7, el Código Bustamante no tomó una posición entre la nacionalidad y el domicilio como ley personal. De hecho, lo que dice la norma es que se deja al derecho interno la decisión de si se aplica como factor de conexión relevante en materia de estatuto personal la nacionalidad o el domicilio. Ya vamos a ver el artículo en concreto, se lo voy a leer un momento. Cada Estado contratante, artículo 7 del Código Bustamante, aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. Entonces, el Código Bustamante fue ratificado por Venezuela en 1932, como ya hemos visto. A lo largo de su vigencia en Venezuela, Venezuela ha tenido como factor de conexión la nacionalidad y ahora el domicilio, lo cual no ha entrado en contradicción con lo que dice el Código Bustamante, porque a final de cuentas el Código Bustamante deja al derecho interno esa decisión de cuál es el factor de conexión aplicable. Ahora, ¿qué nos dice en concreto el Código Bustamante respecto al domicilio? También va dejando mucho al derecho nacional, porque el artículo 22 nos especifica que el concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se van a regir ¿por qué? Por la ley territorial. La referencia a la ley territorial en el Código Bustamante normalmente se refiere al derecho del juez. El derecho, en este caso, de los jueces venezolanos. Ahora, hay algo bastante interesante del Código Bustamante que establece unas normas especiales ya para en 1928 sobre domicilio. Específicamente, domicilio legal del padre de familia y del tutor, y el caso de los funcionarios públicos. En el caso de los funcionarios diplomáticos o funcionarios públicos en general, nos dice el artículo 23 algo que vamos a ver replicado también en la Ley de Derecho Internacional Privado, y que es lo siguiente. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno o para estudios científicos o artísticos será el último que hayan tenido en su territorio nacional. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta norma del artículo 23 del Código Bustamante? Que efectivamente la persona que es enviada al extranjero solo por la razón de trabajar, sea para un organismo público o en un empleo privado, no necesariamente tiene el ánimo de establecer en ese otro territorio su domicilio. Esa es la regla general. Si hay otros elementos que puedan llevar a la conclusión de que en efecto esa persona tiene la intención de establecer allí su domicilio, es otra cosa. Pero que
de lo que parte el Código Bustamante y que vamos a ver también en la Ley de Derecho Internacional Privado es que se excepciona allí se hace una excepción en cuanto al domicilio en el sentido siguiente. Si una persona, vamos a hacer, por ejemplo, José Briceño emigró por razones de trabajo a Colombia, es solo por las razones de cumplir su función dentro de una empresa en Colombia. Según lo que nos indica el artículo 23 del Código Bustamante, el último domicilio, el domicilio mío de José Briceño, no será Colombia porque allí estoy residiendo temporalmente simplemente por razones de empleo, sino que va a ser el último que yo tuve en el territorio nacional, es decir, va a ser todavía Caracas, Venezuela. ¿Qué es lo que deja o cuál es la falencia de esta norma del artículo 23 del Código Bustamante? Que deja por fuera una situación que también es bastante común, y es que una persona, a pesar de tener una nacionalidad determinada, ya reside en otro estado antes de pasar a ser un funcionario diplomático o a pasar a cumplir unas labores. Me explico. El caso, por ejemplo, de un venezolano que tiene ya 15 años viviendo en los Estados Unidos y que es nombrado por el gobierno venezolano como embajador de Venezuela ante Canadá. Si nos atenemos a lo que dice estrictamente el artículo 23 del Código Bustamante, vemos que efectivamente ya esa persona no tenía domicilio en su territorio nacional, porque ya tenía un tiempo considerable dentro del territorio estadounidense. Entonces, aquí no deja ver del todo el Código Bustamante esa situación, pero creo que puede aplicarse analógicamente esta norma para finalmente concluirse que en el caso de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su gobierno, tendrán como último domicilio aquel que efectivamente hayan adquirido antes de comenzar a cumplir con esas funciones diplomáticas o esas funciones de trabajo privado. ¿Qué ocurre con el caso de los jefes de familia y de los tutores o curadores? Que el Código Bustamante es muestra de la postura que se tenía para esa época con respecto a estas instituciones jurídicas, en el sentido siguiente, porque el Código Bustamante establece que el jefe de familia y su domicilio, el domicilio del jefe de familia se extiende a la mujer y a los hijos no emancipados, y que el del tutor o curador se extiende a los menores o incapacitados bajo su guardia si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro. ¿Qué ocurría en Venezuela antes del Código Civil de 1982? Que efectivamente el domicilio del padre, del marido, marcaba el de la mujer, y que el domicilio del tutor o curador marcaba el de el menor o incapacitado. Pero actualmente, y más aún a partir de la Ley de Derecho Internacional Privado, como vamos a ver en unos momentos, tanto la mujer casada como el menor o incapacitado pueden tener un domicilio distinto del marido o del tutor o curador. Con lo que actualmente podemos entender que aplica esta excepción del artículo 24 del Código Bustamante. Además, el Código Bustamante nos establece una norma en materia de cambio de domicilio de personas naturales o jurídicas, indicándose que se resolverán de acuerdo con la ley del tribunal si fuese ese uno de los estados interesados. Si no es uno de los estados interesados, se decidirá por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. ¿Cómo se come esto? Si, por ejemplo, tenemos un caso ante los tribunales venezolanos en donde está involucrado, por ejemplo, Honduras y Perú, que son países miembros del Código Bustamante.
allí se entiende o se disputa si una persona la persona involucrada tuvo como último domicilio Perú o tuvo como último domicilio Venezuela. Por ejemplo, vamos a hacer que es un asunto de una sucesión y se está estudiando la sucesión, el domicilio del causante. Según esta norma, al estar involucrado Venezuela como estado interesado respecto del domicilio, entonces se va a decidir si hubo ese cambio de domicilio conforme a la ley venezolana. ¿Cuál es el otro caso que nos plantea el Código Bustamante? Si, por ejemplo, en ese caso, en ese mismo caso de un asunto hereditario en donde está involucrado Venezuela, Honduras y Perú, que se estudia si el último domicilio de esa persona fue en Perú o todavía mantiene el de Bolivia, entonces se va a estudiar esa cuestión del domicilio conforme a uno de esos otros dos estados distintos a Venezuela. Ya no va a ser la ley venezolana como ley del tribunal, sino la ley del lugar en donde esa persona concretamente alegue que adquirió su último domicilio o los interesados en el establecimiento de ese domicilio. ¿Alguna duda con lo que nos indica el Código Bustamante? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, Michelle, adelante. El Código de Bustamante actualmente lo aplicamos en Venezuela, a excepción del artículo 24, que esto lo cambió la Ley de Derecho Internacional Privado. Correcto, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, salvo lo que nos indica el artículo 23, el Código Bustamante lo que hace en materia de domicilio es darle paso a la ley interna. Porque lo que se debe entender como domicilio, los efectos del derecho internacional privado, no nos los plantea el Código Bustamante, sino que nos los plantea la ley interna. Y si el factor de conexión relevante es la nacionalidad o el domicilio, no lo decide el Código Bustamante, sino que lo decide la ley interna. Como sé que esto puede ir a confundir un poco lo que acabamos de ver en materia de fuentes, les explico cómo se configura eso en la práctica. Tenemos un caso de divorcio de una persona que está domiciliada actualmente en Venezuela y otra persona que está actualmente domiciliada en Brasil. O vamos a hacer no divorcio, sino un cumplimiento de contrato, por ejemplo. Un comerciante venezolano y un comerciante brasilero tienen un contrato y uno está demandando el cumplimiento de ese contrato ante los tribunales venezolanos. Nosotros vamos a ver que luego de ese criterio general de la sumisión ante los tribunales nacionales, se tiene en materia de acciones personales, incluyendo esta del cumplimiento del contrato, al domicilio del demandado. Entonces, allí nosotros estamos aplicando como fuente el Código Bustamante. ¿Por qué? Porque efectivamente el Código Bustamante está vigente entre Venezuela y Brasil. Solo que, por propia disposición del Código Bustamante, a través del artículo 7, y del artículo 22, nosotros definimos lo que es domicilio a los efectos del derecho internacional privado por el artículo 11, que vamos a ver ahorita en unos momentos. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que se aplica el Código Bustamante como fuente aplicable a partir del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero se complementa con la ley interna venezolana por propia disposición del tratado. No sé si con eso te quedó claro, Michelle, o si queda alguna duda adicional. Sí, claro, gracias. Chévere. Ok.
En materia de domicilio nos van a interesar específicamente en Venezuela la Ley de Derecho Internacional Privado. La Ley de Derecho Internacional Privado contiene un capítulo segundo que trata del domicilio, que va de los artículos 11 al 15 de esta ley y que establece tanto la definición de general de domicilio como 3 casos particulares de domicilio y una norma que establece el ámbito de aplicación de esas definiciones establecidas en la ley. ¿Qué nos dice el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado? Que se entenderá por domicilio el lugar en donde una persona tiene su residencia habitual. Dice exactamente esta norma lo siguiente: el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. ¿Qué nos interesa ver? ¿Qué nos interesa de esta norma? En primer lugar, que establece una definición distinta de domicilio de aquella que nos vimos del Código Civil en materia de definido como asiento principal de los negocios e intereses, del domicilio procesal o de domicilio fiscal. Entonces, en materia de derecho internacional privado no se aplica artículo 27, sino artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Importante eso. Que además es un concepto con base geográfica, porque se entiende dentro, cuando una persona se encuentra dentro de las fronteras físicas del territorio del estado en donde tiene su residencia habitual. Aquí siempre se da en esta materia, y muchos autores lo plantean así, de que una persona puede tal vez tener el anhelo de estar domiciliada en algún otro estado o que esté trabajando virtualmente con una compañía de otro estado, pero si está físicamente en Venezuela, por ejemplo, allí es donde va a tener su residencia habitual. Y muy importante también de este artículo 11 es que aplica solo para las personas físicas. En la Ley de Derecho Internacional Privado no se define lo que es el domicilio de las personas jurídicas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿de qué forma se debe establecer si una persona efectivamente tiene residencia habitual en un territorio o no, a los efectos del artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado? Aquí ocurre algo ocurrió con la Ley de Derecho Internacional Privado, algo que lleva a ver que a veces en los órganos legislativos no se discute cómo es los proyectos de ley, o a veces se cometen algunos errores que tienen un impacto en la práctica. Porque la Ley de Derecho Internacional Privado es fruto originalmente de un proyecto preparado por los profesores Gonzalo Pararanguren, Joaquín Sánchez Cobiza y Roberto Goldschmidt en 1963, que fue luego actualizado en 1965. Cuando ellos formularon ese proyecto de ley de normas de derecho internacional privado, allí se indicó en el artículo 11 igual la noción de domicilio que acabamos de ver. Y seguidamente en el artículo 12 se establecieron los requisitos para que una persona adquiriese el domicilio, estableciéndose 3. 1, el ingreso físico de una persona en el territorio de un estado. 2, el tiempo mínimo requerido para que se entendiese a ese lugar como residencia habitual. Y 3, el llamado animus manendi, que es el ánimo de una persona de efectivamente entenderse domiciliada en ese territorio. ¿Qué ocurrió cuando fue introducida la Ley de Derecho Internacional Privado en el Senado de la República de Venezuela a mediados de los años 90? Que cuando fue discutida por la Cámara del Senado de nuestro órgano legislativo, a uno de esos diputados se le ocurrió la idea de que, mira, aquí en materia de domicilio, nosotros deberíamos marcar bien
cuando hay cambio de domicilio a los efectos del divorcio para que no haya fraude a la ley. Entonces lo que hicieron fue cambiar la ubicación de ese artículo 12 con los requisitos del domicilio del capítulo del domicilio al capítulo de la familia, específicamente a la norma sobre divorcio y separación de cuerpos. Actualmente esa norma es nuestro artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, norma que indica que el derecho aplicable al divorcio y a la separación de cuerpos es aquel del domicilio del cónyuge demandante, y que se entiende que hay un cambio de domicilio cuando ese cónyuge ha entrado en el territorio de un estado, ha permanecido allí por más de un año y que tiene efectivamente el ánimo de mantener allí su domicilio. Pero se privó entonces a la norma general del artículo 11 de esos criterios para establecer el domicilio en concreto. Entonces allí lo que tenemos que ir viendo conforme dependa de los casos cuál es la relevancia de estos criterios. Ahora, el criterio que indiscutiblemente tiene que verificarse es el ingreso físico de la persona en el territorio de un estado. Y la Ley de Derecho Internacional Privado tiene la particularidad de que no habla de ingreso legal o ingreso regular. Porque entendemos nosotros, y es ya una experiencia actualmente bastante adquirida por muchos de nuestros compatriotas, que hay muchos estados que establecen requisitos para que se entiendan como residentes legales dentro de su territorio. Pero la Ley de Derecho Internacional Privado en el artículo 11 no pareciera tomar a partir de la misma definición, con lo cual pudiese plantearse la situación de si una persona que, por ejemplo, está con un estatus migratorio ilegal en Panamá, se puede entender domiciliada en ese territorio a los efectos del artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y creo que eso es una postura defendible, porque de nuevo, el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado no parte de ingreso legal o ilegal, sino que habla simplemente de que la persona se encuentra en el territorio del Estado, pero no habla allí de un estatus migratorio ni legal o ilegal. Hubo hace algunos años una sentencia de la sala política, un caso de regulación de jurisdicción que llegó a la sala político-administrativa, en donde se estaba estudiando ese punto en concreto, y de hecho fue alegado por una de las partes indicando que que la persona cuyo domicilio se estaba discutiendo estaba como ilegal en Panamá y que no se le podía tomar como domiciliada en ese territorio, pero por lo visto la sala político-administrativa tomó ese tema como espinoso y al final no se metió con eso. Pero de nuevo, el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado creo que puede dar pie a tomar a una persona como domiciliada en un territorio en donde no tiene un estatus migratorio legal. ¿Qué ocurre con los... Adelante, Michelle. Bueno, profesor, le quería preguntar acerca de la sentencia reciente de la sala político-administrativa que dice que pues, bueno, para explicarlo más o menos, me imagino que ya lo leyó, que las partes están en España y ellos solicitaron el divorcio por mutuo consentimiento acá en Venezuela. Sí. Y la sala ha sido porque pues ellos tienen el ánimo de apegarse al derecho venezolano. Entonces estoy escuchando que se está diciendo que hay un artículo que dice que debería darse cuenta el domicilio de quien demanda. Entonces la sala está faltando a la misma ley. No, lo que ocurre con esa sentencia es que la sentencia hace noticia o toma como relevante la simple aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a ver más adelante en materia de jurisdicción,
uno de los criterios relevantes es efectivamente el de la sumisión de las partes a los tribunales venezolanos. Solo que en el caso de las relaciones de familia, se tiene que tener una conexión efectiva con el territorio, con el territorio venezolano. Entonces allí lo que se estudiaba en ese caso era si efectivamente había una conexión o no con el territorio venezolano respecto de ese caso, porque sin lugar a dudas las partes se sometieron. ¿En dónde es que puede entrar en juego el domicilio en realidad, o pudo haber entrado en ese caso? Con el otro criterio que está en el artículo 42, numeral 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que es el criterio del paralelismo, porque ese es el que nos lleva a el artículo 23, que es el que establece al domicilio del cónyuge demandante como el domicilio relevante a los efectos del establecimiento del derecho aplicable a ese divorcio. Como en ese caso se establecía se trataba de un caso de divorcio por mutuo consentimiento, como tú bien lo indicas, allí no se puede hablar concretamente de un cónyuge demandante, porque ambos son solicitantes del divorcio conjuntamente. No hay una parte demandante ni una parte demandada. Pero la sala, si se ve la sentencia en concreto, no se metió con el tema de cómo aplica ese artículo 23 en los casos de divorcio por mutuo consentimiento. Yo lo que creo que puede ocurrir en ese caso es que se lleve al artículo 23 a una aplicación analógica. Se trata en ese caso del artículo 23 del divorcio contencioso, pero en el caso de los divorcios por mutuo consentimiento, por vía de la analogía, se puede llegar, por ejemplo, a aplicar el domicilio común de los cónyuges, o si no hay un domicilio común, entonces ya nuestros tribunales tienen que idear un criterio subsidiario para establecer efectivamente el derecho aplicable. Pero si ellos estaban domiciliados en España, efectivamente allí la aplicación del artículo 23 podía generar algunos problemas, solo que nuestros tribunales no siempre llegan al punto del derecho internacional privado en materia de derecho aplicable. Tenemos aquí algunas otras preguntas en el chat que nos son interesantes. Por ejemplo, Elisángel nos pregunta que cuánto tiempo es temporalmente los efectos de establecer la temporalidad del domicilio. Y de igual forma, Ismar nos pregunta con el otro requisito, que cómo se comprueba el animus manendi. Vamos a ir revisando estos aspectos. Con la habitualidad de la residencia, la temporalidad en el caso del domicilio, hay a nivel de la doctrina venezolana dos criterios. Uno, el de tomar el año que nos prevé el artículo 23, o dos, el de tomar analógicamente como tiempo mínimo los 6 meses que nos establece el Código Orgánico Tributario para el establecimiento del domicilio fiscal. O sea, básicamente la doctrina lo que ha dicho es, como mínimo, una persona debe tener domiciliada en Venezuela 6 meses para que se aplique, se entienda domiciliada en nuestro territorio a la luz del artículo 11, pero pueden en otros casos aplicarse el criterio de un año. En donde no hay lugar a dudas que se tiene que aplicar el criterio de un año es en materia de divorcio y separación de cuerpos a la luz del artículo 23. Pero al no establecerse en el capítulo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado una norma general que establezca la cantidad de tiempo que tienen que tener nuestros tribunales en Venezuela, una persona en nuestro territorio para que se entiendan domiciliados en Venezuela por nuestros tribunales, entonces ahí eso va a permitir a las partes jugar mucho dependiendo del caso. Y nosotros con los casos en materia de domicilio, al final de este tema vamos a ir viendo cómo pueden el tiempo, en algunos casos, por ejemplo, ya con 6 meses en raya entenderse una persona domiciliada en Venezuela, o cómo incluso teniendo ya casi 11 meses,
puede que todavía esa persona no se entienda domiciliada aquí en Venezuela a pesar de ya tener casi un año. Entonces, de nuevo, en cuanto a la habitualidad de la residencia, se manejan esos dos criterios: mínimo 6 meses o se aplica el criterio del año. Con respecto al animus manendi, que es el ánimo de entenderse a una persona como domiciliada en un territorio, y por eso es relevante también la pregunta de Ismar en este sentido, se puede probar de forma libre, porque al ser el domicilio un aspecto fáctico de un juicio, se puede establecer a través de cualquier medio probatorio que sea idóneo para ello. Pero aquí tenemos que tener en cuenta eso de idóneo. Porque, por ejemplo, ¿qué asuntos nos pueden interesar a los efectos de establecer la intención? Que mira, por ejemplo, esa persona está domiciliada acá, está físicamente acá en Venezuela, pero no está sola, está con por ejemplo, con su esposo o su esposa y sus hijos. Está aquí en Venezuela y tiene, por ejemplo, cuentas bancarias, cuentas de servicios. Cuando suscribe algún documento, se identifica como domiciliada en la ciudad de Caracas, en donde allí ya de alguna forma se está estableciendo el ánimo de esa persona. Lo que se ha criticado con respecto a este requisito del ánimo es lo mismo que se ha criticado con respecto, por ejemplo, al asunto del dolo, tanto en materia penal como en materia de responsabilidad civil, que al ser aspectos meramente subjetivos, su establecimiento concreto es imposible, y que a lo sumo lo que tenemos son algunos indicios que si son lo suficientemente fuertes nos pueden llevar a una conclusión determinada de si esa persona en efecto cometió dolo o no, o si en esa persona en este caso tenía la intención o no de estar domiciliada en un territorio. A final de cuentas es un aspecto argumentativo y que de nuevo puede servirse de cualquier medio probatorio que sea idóneo para ello. Pero hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, con un medio probatorio que a veces han tomado en cuenta los tribunales es, por ejemplo, que en un poder se diga José Briceño, venezolano, domiciliado de este domicilio, titular de la cédula de identidad tal o tal. Ese elemento por sí solo no debería poder llevar a la conclusión de que estoy, por ejemplo, yo en ese caso domiciliado aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque eso normalmente es una cláusula de estilo dentro de los instrumentos poderes. Todos los instrumentos poder que ustedes ven dice identificar a la persona con nombre y apellido, venezolano, dice de este domicilio o domiciliado en la ciudad tal, titular de la cédula de identidad que actúa con este carácter. Entonces, ese debe ser un elemento que se tiene que conectar con los demás que se establezcan en ese juicio en particular. ¿De qué otra forma también puede tomarse algún elemento relevante para establecer esa intención? Por ejemplo, que se consignen en autos los movimientos migratorios de esa persona y se diga, mira, esta persona no ha salido de Venezuela desde hace 10 años. Allí no hay duda de que, a salvo que haya algún otro elemento probatorio con mayor fuerza, que no hay otra conclusión de que allí ya había una intención de domiciliarse en Venezuela. Pero de nuevo, aquí lo que ocurre es que hay libertad plena para las partes de los distintos litigios de acreditar el animus manendi de forma libre a través de los distintos medios probatorios. No obstante, nosotros vamos a ver con los criterios especiales del domicilio, que ya veremos la clase siguiente, que no en todos los casos interesa este aspecto del ánimo. Hay algunos casos en donde va a interesar más el aspecto del tiempo y el aspecto del ingreso del físico de una persona en el territorio de un estado antes que ese del animus manendi. ¿Alguna duda sobre este artículo 11? ¿Algo que no haya quedado claro?
Profe, disculpe, no me quedó claro. Entiendo que según el artículo 11, Ajá. el ingreso puede ser legal o ilegal, o sea, no importa el estatus migratorio, pero luego comentó algo sobre una sentencia o sobre una decisión en la que la sala político-administrativa no quiso emitir ningún tipo de opinión. Entonces no me quedó claro si importa o no importa. A mi modo de ver, no importa, porque de alguna forma la ley de derecho internacional privado debe haber establecido o haber conectado ese ingreso a una regularidad legal desde el punto de vista migratorio, que no lo hizo. Lo que ocurre, o lo que supongo yo que puede ocurrir desde el punto de vista de los tribunales venezolanos, es que ellos estén ante la diatriba de si el artículo 11 puede legitimar una situación que efectivamente es irregular, que una persona esté en un país con un estatus migratorio no apegado al ordenamiento jurídico de ese país, o si allí simplemente interesa más no el estatus migratorio desde el punto de vista legal, sino la permanencia física y las relaciones fácticas que se puedan verificar en ese territorio por la persona que allí se encuentra. Para mí lo que más interesa en tal caso es que efectivamente esa persona se está relacionando dentro del ámbito de ese derecho. Que sea legal su estatus migratorio, creo que no interesa tanto a los efectos del artículo 11. Lo que ocurre, o lo que ha ocurrido, a pesar de que tenemos a muchos compatriotas que están en el extranjero con algunos estatus no apegados a la ley, es que todavía no se ha presentado una decisión que indique si interesa o si no interesa. Ya queda más a la discusión dentro de la doctrina esa determinación, pero si me preguntas a mí, el artículo 11 creo que no juzga en ese sentido. Simplemente habla de ingreso físico. Si usted se encuentra en ese territorio, se le aplica ese derecho. Así, ese ordenamiento jurídico no les otorga a usted un estatus de residencia legal porque no cumpla con tal o cual requisito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Gracias, profe. Ok, entonces ya para no quedar a medias con ningún otro punto, nosotros la clase siguiente vamos a ver los criterios especiales en materia de domicilio, que son artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y les quiero dejar a ustedes la siguiente pregunta para que la busquen un poco en los materiales de la materia y la discutamos, de si el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado define lo que es domicilio a los efectos de las personas físicas, cómo se establece el domicilio de las personas jurídicas dentro del derecho internacional privado. Entonces, busquen un poco eso y lo discutimos la clase siguiente. Si no queda entonces alguna... sí, adelante. Profesor, Adelante, Clever. Profesor, disculpe. Usted había dicho que cada vez que termináramos algún tema iba a facilitarnos la presentación. Sí, el correcto. tema 2, ¿usted lo podría facilitar, por favor? Sí, cómo no. Yo ahorita mismo la cargo en la carpeta de las presentaciones. Vale. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. Feliz tarde, entonces. Igualmente. Entonces, feliz tarde a todos y que estén bien y pasen feliz fin de semana. Gracias, profe. Igual.